Capítulo 27. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El golpeteo metálico de las botas de la servoarmadura al golpear los pasillos cubiertos de metal de la torre de los ingenieros sonaba como si el usuario estuviera herido. De hecho, el portador de esa servoarmadura parecía gravemente herido. El brazo izquierdo había sido cortado tan limpiamente que incluso las piezas de la armadura colgaban de él. La cojera al andar se debía a 3 largas espinas clavadas en el muslo derecho, y la hombrera derecha también estaba medio destruida por el ácido. Era increíble que alguien con tales heridas siguiera con vida, pero el poder de un marine del caos lo permitía. De repente, otro marine del caos apareció frente a él. Pedazos de la armadura del extraño estaban blancos mientras que el resto estaba cubierto de sangre endurecida. El marine del caos herido habló en un tono descontento. Lilgat. El extraño, que resultó ser Lilgat, el segundo al mando de Judanus, se rió entre dientes mientras miraba las heridas del camarada lisiado. Maestro de sangre, pareces bastante ensangrentado. ¿Dónde está tu discípulo? El maestro de sangre gruñó y su brazo derecho instantáneamente sacó la pistola de plasma daemónica de doble cañón y apuntó a Lilgat. Me irritas, muchacho. Llévame con tu amo ahora o te haré 2 grandes agujeros en el pecho. Lilgat hizo una pausa como si decidiera si responder a este insulto de manera violenta, pero pensó en una mejor manera. Ven conmigo. El maestro de sangre bajó su arma pero mantuvo un ojo cauteloso sobre el boticario corrupto. De hecho, hizo algunas preguntas. Dime, Lilgat, siempre me he preguntado cómo un debilucho como tú llegó a servir al poderoso Corne. ¿Estás seguro de que no eres un seguidor de Cheent que finge servir a Corne? Lilgat se rió entre dientes. Si fuera así, ¿cómo habría obtenido tantas bendiciones de Corne? El maestro de sangre ya no pudo soportar el sarcasmo. Su mano derecha agarró el hombro de Lilgat y lo golpeó contra la pared. En ese instante, la pistola Volter corrupta de Lilgat apuntó a la cabeza del maestro sangriento. Lilgat gruñó con disgusto. No me toques, inmundicia. Te dejé vivir porque Judanus lo exigió. No pruebes mi paciencia, particularmente ahora que estás débil y lisiado. El Chaos Marine lisiado rugió, mostrando sus colmillos, pero no hizo nada. Quitando su mano de Lilgat, el maestro de sangre escupió en el costado y siguió caminando. El maestro de sangre vio a Judanus sentado en un trono de skulks y fuego de disformidad. Inclinándose ligeramente hacia un lado como si estuviera cansado y aburrido, el nuevo casco de Judanus parecía como si estuviera vacío. Las cuencas de los ojos estaban vacías excepto por la oscuridad absoluta en su interior. El maestro de sangre reconoció cambios en el armamento de Judanus y se tensó. La habitación en sí era bastante pequeña para los marines del caos, particularmente con 4 pilares gruesos ubicados en el medio de cada cuadrante de la habitación. Cuando el amo de la sangre apareció en la puerta liderada por Lilgat, los oscuros agujeros para los ojos del casco de Judanus se iluminaron con una luz púrpura oscura. Bienvenido de nuevo, Bloodmaster. Veo que te has encontrado con algo bastante peligroso. Dime, ¿fue uno de mis antiguos hermanos? El maestro de sangre gruñó. No. Eso despertó el interés del señor del caos. Interesante. ¿Qué pudo haber herido tan gravemente al infame maestro de sangre? La burla en las palabras era tan obvia. Tú. Las llamas púrpuras se intensificaron. ¿Yo, qué? Es ridículo que estés aquí, con tu brazo amputado y tu aprendiz muerto. Ahora me dirás qué o quién mató a tu discípulo y te cortó el brazo y te persiguió hasta aquí como un perro mal golpeado, o te desollaré vivo. El maestro de sangre no tenía elección. Eran criaturas xeno con las que no me había encontrado. Se parecían un poco a los insectos, pero lo mejor que pude deducir fue que eran poderosas. Bloquearon mi hacha y atravesaron mi servoarmadura como si sus garras fueran espadas de energía. Eso realmente lo hizo interesante. ¡Qué intrigante! Criaturas xeno lo suficientemente poderosas como para destrozarte. Sin embargo, lo que realmente me interesa es, mientras hablaba, Judanus se levantó de este trono y caminó hacia el maestro de sangre. Lo que realmente quiero saber es, hablar. ¿Quién eres tú? ¿Qué? Soy el maestro de sangre. Las llamas moradas dentro del casco no estaban de acuerdo. Usted está mintiendo. Con eso, Judanus sacó su Hellblade y golpeó al Bloodmaster tan rápido que el Chaos Marine ya lisiado no pudo evadirlo. El brazo derecho del maestro de sangre justo debajo de la hombrera fue cortado, con la herida cauterizada por las llamas demoníacas del Hellblade, donde los demonios atrapados dentro del arma gritaron de alegría al ver sangre. El maestro de sangre rugió de dolor mientras retrocedía con la sorpresa en su rostro. ¿Qué es esto?
Gusano traicionero. ¿Te atreves a tenderme una emboscada? Ante la indignación de la víctima, Judanus rió, su voz alterada a través del casco para sonar más cruel. Sentí que no eres el maestro de la sangre. Tu cabeza emite un aura diferente en la disformidad. Si no tuviera los poderes de un psíquico y pudiera sentir el flujo de la disformidad, entonces no lo habría adivinado. Sin embargo, poseo tal poder, y este regalo más reciente de Tseentch me ha permitido ver a través de tu engaño. Hacer clic. Lilgat ya había sacado su pistola Volter corrupta y apuntaba al falso maestro de sangre. Al darse cuenta de que su engaño había sido neutralizado, el maestro de sangre se rió entre dientes, la voz ahora se sumó con pequeños chasquidos, como si fuera un insecto el que estuviera hablando. Bueno, eres bastante bueno. Estamos impresionados. Judanus apuntó con la punta de su blade al maestro de sangre, o al que se disfrazó de maestro de sangre. ¿Qué vas a...? Luego, justo enfrente de Judanus y Lilgat, el rostro del maestro de sangre se contorsionó y se transformó en el horrible y aterrador rostro de un Spilling, muy similar a un Changling pero con cuernos y un caparazón en forma de escamas creciendo alrededor del cuello. Somos el enjambre. La mente suprema sabe que lo sabes, Judanus. Él vendrá por ti, serás una excelente adición a nuestros materiales de investigación. Los ojos de Judanus, ahora cubiertos de fuego disforme púrpura, se encendieron. ¿Te atreves, criatura? Yo soy Judanus. Soy el señor y amo de este mundo. Estás muy equivocado. Ahora somos los dueños de este mundo. Nunca. Mátalo. A la orden, Lilgat disparó su pistola Volter. Daka. Crepitar. Desafortunadamente, este Spilling en particular había absorbido mucha energía desde que tomó este nuevo cuerpo. Usando el poder físico y la reputación y posición del maestro de sangre, el Spilling había asesinado a todos los cultistas restantes bajo el mando del maestro de sangre. Los cultistas cayeron, pensando que estaban siendo sacrificados a los dioses oscuros. De hecho, sus almas estaban siendo absorbidas por el Spilling una a la vez. Luego hizo un alboroto en varias aldeas pequeñas dentro del reino de Judanus, asesinando todo lo disponible. Esta matanza aparentemente sin sentido no atrajo tanto la atención del maestro de sangre, ya que Korne exigía sangre y calaveras. Sin embargo, tales matanzas habían engordado a este Spilling, escondiéndose como el maestro de sangre. Con suficiente energía recolectada, el Spilling evolucionó. El núcleo del Spilling se hizo más fuerte y su cuerpo creció lo suficientemente grande como para cubrir la mayor parte del cuerpo, lo que le permitió manipular el cuerpo como deseaba. Además, el cristal Kaidarin dentro de la criatura creció lo suficientemente grande y fuerte como para generar un escudo de plasma de bajo nivel alrededor de la cabeza. El rayo disparado por Lilgat había chocado con ese escudo. Un destello azul sorprendió a los dos marines del caos reales, pero el Spilling ya estaba en movimiento. Los muñones de ambos brazos repentinamente explotaron con burbujas como crecimientos. De las burbujas surgieron manos huesudas, que crecieron como para cumplir el papel de los brazos reales. De esos brazos huesudos crecieron músculos, pero no músculos humanos. Los músculos de color púrpura y marrón oscuro explotaron y llenaron el vacío de los brazos perdidos, ahora completamente equipados con gruesos caparazones y garras. Eso realmente sorprendió a los dos chaos marines. Judanus había pensado que cortando el brazo restante, podría neutralizar por completo al maestro de sangre en caso de que este último se defendiera. Ahora, el maestro de sangre, o la criatura que se apoderó del cuerpo, tenía ambos brazos hacia atrás. Lilgat se sorprendió de que su pistola Volter no pudiera matar a la criatura. La criatura estaba protegida por algún tipo de escudo de energía, más pequeño que un Rosarius o un refractor Field, pero quizás más poderoso que ellos. El Spilling no dudó. En el momento en que el rayo de Lilgat explotó sobre el escudo, se arrojó a un lado y se escondió detrás del pilar más cercano. Esperando un momento a que sus brazos volvieran a crecer, agarró su pistola de plasma de doble cañón y el hacha de energía demoníaca que colgaba de su cinturón. Los dos chaos marines inmediatamente se movieron para cazar a la criatura. Judanus empuñó su blade con tanta rabia y odio que los demonios internos gritaron de dolor, y su dolor hizo que el arma cobrara vida con llamas mortales de malicia. Para cuando Judanus llegó al pilar, el Spilling estaba listo para el Señor del Caos. Justo cuando Judanus encontró al Spilling, la criatura blandió el hacha de energía demoníaca en la cara del Señor del Caos. Sonido metálico. Crujido.
El Hellblade, con 2 demonios de Khorne clavados en su interior, y el hacha de energía demoníaca, con un único y poderoso demonio de Khorne en su interior, hicieron un gran espectáculo de chispas cuando sus hojas chocaron con una fuerza increíble. Judanus no era tonto y tenía experiencias de un marine espacial que había luchado en guerras y batallas sangrientas durante más de un siglo. En cuanto al Spilling, la ferocidad natural de los Zerg se mezcló con todos los recuerdos del Bloodmaster, haciendo que la criatura fuera tan potente y poderosa como el Bloodmaster real. Los dos lucharon como demonios. El Blade se encontró con Daemonite Power Axe cada vez el impacto resonó en la habitación, sacudiendo todo a su alrededor. La pelea estuvo reñida. Judanus golpeó con toda su fuerza y experiencia, su espada encontrando cada error y grieta en los movimientos de su enemigo. El Spilling confiaba en la increíble fuerza de su cuerpo, que ahora era una combinación de Chaos Marine y Zerg. La carne corrupta del Chaos Marine era el lugar perfecto para que la propia carne del Spilling se corrompiera aún más. Los músculos se engrosaron y luego se cubrieron con una mucosidad extraña, haciéndolos más duros pero flexibles. Las células de la piel fueron alimentadas con extraños nutrientes y hormonas, lo que les hizo crecer escamas óseas. Este cuerpo, posible solo a través de la evolución del Spilling después de las matanzas, le había dado a la criatura la oportunidad de luchar en igualdad de condiciones. Sin eso, el control de Spilling sobre el cuerpo o la falta de mejoras habrían convertido a Judanus en el vencedor. Entonces, de repente, intervino Lilgath. Su pistola Volter disparó con tanta precisión que el Spilling tuvo que evadirlos o morir. 2 contra 1 lo hizo más difícil. Sin embargo, el Spilling no tenía miedo. Era físicamente incapaz de sentir miedo. Simplemente agarró su pistola de plasma de doble cañón y disparó en dirección a Lilgath, quien saltó fuera del camino. Judanus no perdió esa oportunidad. Tomando su arma con ambas manos, Judanus hizo un poderoso golpe hacia abajo que el Spilling simplemente no pudo bloquear por completo. La punta del Hellblade rompió la pieza del pecho de la servoarmadura del maestro de la sangre y, como si fuera mantequilla cortada con un cuchillo al rojo vivo, la armadura se partió. El Spilling reaccionó lo suficientemente rápido como para que la pieza del cofre no se partiera por completo en 2, pero una grieta grande y fea ahora se había posicionado en la armadura. Sin embargo, proporcionó al Spilling una ventaja. Ahora estaba más cerca de la salida. Levantando la pistola de plasma, el Spilling disparó indiscriminadamente a Judanus y Lilgath, obligándolos a bloquear o evadir el ataque. Lilgath se arrojó detrás de otro pilar mientras Judanus bloqueaba los ataques con su Hellblade. El Spilling aprovechó la oportunidad y corrió. Judanus estaba furioso. Su arrogancia momentánea y la sensación de peligro le habían impedido perseguir a la criatura. Este fue un regalo de Tseentch. Podía sentir un peligro en un futuro cercano. No podía decir qué tipo de peligro era, ni podía decir exactamente cuándo ocurriría este peligro, pero conocía la sensación. De hecho, lo había salvado. Justo afuera de los muros de la torre, las criaturas Zerg habían planeado una emboscada en caso de que Judanus hubiera seguido al Spilling. Ni siquiera Judanus habría sobrevivido a tal emboscada sin sufrir daños. 3 Hunters, 2 Hydralisks, 4 Roaches, 9 Raptors y un Velociraptor habían estado esperando para acabar con Judanus o cualquiera que se atreviera a perseguir al Spilling. Justo después de la primera emboscada habría 30 Pestelings apoyados por 40 Zerglings, 11 cucarachas, 8 hidraliscos y 2 infestadores para encargarse de un gran grupo de enemigos que podrían estar siguiéndolos. No solo eso, el peligro real habría sido los leales que se habían colado más allá de las defensas de las fuerzas del caos. Dejando los vehículos en manos del Tecnomarine, los leales tomaron un bote de madera y navegaron a través del lago. El Tecnomarine había hecho que pareciera que los leales todavía estaban atrapados en un fuerte de la colina, asediándolo. Sin embargo, al usar la baja tecnología de un bote de remos de madera, con sus servoarmaduras ocultas bajo cuero especialmente tratado, los marines espaciales leales se habían deslizado bajo el radar de la torre. No pasó mucho tiempo antes de que los orcos se dieran cuenta de que su ventaja numérica se había desvanecido y los Zerg ahora los abrumaban. Dondequiera que iban, encontraban Zerg listos para emboscar a los desventurados orcos. Cientos de Boys y Gretchens habían caído de esta manera, incapaces de encontrar una salida. Eventualmente, esto había agotado la paciencia de Luarvos. Tenemos que salir de aquí. Síganme, muchachos. Waag. Con una voz poderosa mezclada con el toque de Waag. Había reunido a los vacilantes orcos, reuniéndolos en un solo gran grupo.
Incluso después de toda esa pérdida, todavía contaban con más de 1000 individuos, aunque los noobs ahora constituían casi el 20% del grupo. Una de las cosas que aseguró a los orcos su supervivencia fue la presencia de muchos vehículos ruidosos, todos ellos gruñendo y arrojando humo negro. Atrás a los árboles, muchachos. Pasaos. Auge. Auge. Takadakadakadaka. Auge. Takadakadakadaka. El tanque del Warboss disparó su gran cañón y todas las armas y cañones siguieron su ejemplo mientras escapaban del cerco de los Zerg. Zerglings, Pestilings, cucarachas e hidraliscos intentaron bloquearlos, pero al rodear a los orcos, ningún grupo de criaturas Zerg fue lo suficientemente grande como para bloquear a 1000 orcos en una estampida. Las balas y los proyectiles llovieron sobre los Zerg y, en unos momentos, el bloqueo había caído, dejando los cadáveres de casi 100 criaturas Zerg. Los patriarcas se movilizaron inmediatamente para perseguir a los orcos, mientras que las matriarcas se quedaron atrás para reconstruir las colonias. Sin embargo, el Warboss Buklau no era tonto. Dejó pequeños grupos de orcos, no más de 100 a la vez para luchar en la retaguardia. Estos orcos fueron abrumados por los Zerg, pero fueron suficiente distracción para los Zerg ya que su ferocidad natural exigía la muerte de los orcos que encontraban. Poco a poco, los Zerg ganaron terreno a los orcos. Luego, en el tercer día de la persecución salvaje a través de las colinas del extremo sur, los Zerg habían acorralado a los orcos en una tosca fortificación orca que debió haber sido construida durante el ataque de los orcos. Muros primitivos y bajos hechos de restos de metal y madera formaban una comunidad tosca parecida a un pueblo con una docena de torres, también construidas simplemente con lo que estaba disponible. Era lo suficientemente grande como para albergar a los 300 orcos supervivientes, incluido el caudillo. Los patriarcas confiaban en su victoria ahora que habían acorralado a este molesto caudillo en una trampa ideada por los propios orcos. No dispuestos a desperdiciar fuerzas terrestres para derribar esa fortificación, los patriarcas convocaron a las unidades aéreas. Una docena de guardianes, 8 Broodlords, 3 Corruptors, un pequeño enjambre de 50 o más Scourges se habían reunido en el cielo detrás de los patriarcas, apenas por debajo de su alcance máximo. El grupo más grande de unidades aéreas era Mutalisks, incluidos varios Gatlisks con sus nuevos barriles gemelos de Glaive Worms. Liderados por sus hermanos mutados, los mutaliscos, que suman casi 100, se abalanzaron hacia el fuerte orco, listos para desatar el terror y la muerte sobre los pieles verdes. Sin embargo, esto no iba a ser. El caudillo orco era mucho más inteligente de lo que sospechaba el enjambre Zerg. De hecho, solo un orco inteligente y poderoso puede convertirse en caudillo, pero su cultura primitiva había dejado al enjambre como un tonto. Las fuerzas fuera de este planeta que habían librado muchas guerras contra los orcos no habrían caído en esa trampa, pero el enjambre seguía siendo un extraño para los orcos y los problemas que causaban. Fue cuando las unidades Zerg finalmente se redujeron para rodear el fuerte que los orcos lanzaron la trampa. Un solo rocket salió disparado hacia arriba y explotó en una enorme llamarada verde. Entonces, como olas atronadoras o la increíble inmensidad de los tsunamis, los orcos salieron del bosque en tal número que los Zerg no estaban preparados para hacerles frente. Una alfombra de Gretchens cubrió rápidamente las colinas, seguida rápidamente por decenas de miles de Orc Boys. Los Overlords y Overseers rápidamente hicieron un recuento de los orcos debajo, sus poderosos pero especializados cerebros hicieron cálculos que avergonzarían a una supercomputadora. Cuando llegó el número, los patriarcas se sorprendieron más allá de lo que pensaron que serían capaces. Solo los Gretchen habían sumado casi 10.000, y los Orc Boys sumaban aún más, unos 23.000. Los Zerg que rodeaban el fuerte orco no eran capaces de luchar contra ese ejército. La decisión de retirarse fue rápida, y todas las unidades terrestres se enterraron bajo tierra y se alejaron del bosque, dejando que las unidades aéreas actuaran como retaguardia. Broodlords y Guardians dispararon sus armas biológicas con cada onza de su energía y Mutalisks y Gatlisks se abalanzaron sobre los desventurados Slugabo y se hicieron llover Glaive Worms. Sin embargo, había tantos orcos. Shota Boys eran tantos que después del tercer golpe, los mutaliscos casi habían desaparecido, destrozados por una lluvia de balas. En cuanto a las unidades aéreas más grandes, los orcos trajeron una sorpresa. De los árboles salieron casi 60 Deathcopters con Heavy Shotas y Rocket Launchers. Cientos de crudos misiles orcos se estrellaron contra los Broodlords, destrozándolos en unos momentos a pesar del Plasma Shield.
De hecho, el ataque fue tan brutal y terrible que los Broodlords apenas tuvieron tiempo de gritar antes de morir. El último de la retaguardia era uno de los patriarcas. La mente suprema se había apoderado del patriarca justo cuando estaba a punto de enterrarse en el suelo junto con varios hidraliscos y algunas cucarachas. Conociendo a los orcos y su comportamiento, la mente suprema decidió retrasar a los orcos tanto como fuera posible. El patriarca rugió con una poderosa energía psíquica entrelazada con la voz. El sonido fue interpretado como un desafío. Esto atrajo la atención de los orcos hacia el patriarca. Varios orc boys se atrevieron a luchar contra el patriarca, cargando contra la enorme criatura con sus chopas y eslugas. Sus ataques fueron tontos en el mejor de los casos. El patriarca, habiéndose alimentado de los orcos que había matado, había crecido hasta alcanzar un tamaño y un poder inmensos. Ahora casi tan grande como un ultralisco con tanta armadura y con ataques más fuertes, el patriarca era realmente una criatura aterradora. Sus 4 garras ahora brillaban permanentemente con los poderes mortales de Warblades of Arc Templars, más poderosas que las Sea-Blades utilizadas por Hydralisks y similares. Se había convertido en una criatura psiónica tan poderosa que su escudo ahora rivalizaba con el de un arconte Protoss, agregado con la habilidad escudo endurecido. Esta criatura era tan poderosa que cuando Overmind se hizo cargo, los cristales Kaidarin dentro del patriarca estallaron como fuegos artificiales, enviando ondas de impacto psíquico que literalmente destrozaron a los orcos que rodeaban a la criatura. Entonces llegaron los Nox. Eran grandes bestias, incapaces de ignorar la llamada del desafío. Los orcos se detuvieron en su persecución de los Erg mientras esperaban ver el combate. Uno de los Nox se adelantó primero, sosteniendo un gran hacha de cadena en su mano. Gritando incoherentemente sobre algo, el Nob cargó contra el patriarca. Desafortunadamente, el patriarca estaba actualmente poseído por la mente suprema. No había piedad, ni deseo de lucha justa. La parte inferior del pecho del patriarca abrió sus solapas y aparecieron docenas de espinas afiladas. Estaban revestidos de un aura azul, igual que la de un Sea-Blade. Entonces el patriarca disparó. El patriarca ahora tenía 2 aletas, y cada una disparó una docena de espinas, lo que significó que el tonto Nob fue ensartado con 24 espinas con Sea-Blade cubriéndolos. Después de atravesar la lamentable armadura y la gruesa piel del Nob, las espinas explotaron y el ácido verde se derramó en el interior del Nob. Ja. Tienes algo de pelea en ti. Me gusta. Uno de los warbosses menores se adelantó esta vez. Él era grande. Era al menos 1 metro más alto que el Nob y llevaba una espada de energía tosca y un burna. Soy un gran Warboss Stonebrain. Con esa breve introducción, el caudillo cargó. El patriarca volvió a disparar espinas, pero el caudillo fue lo suficientemente ágil como para evadir la mayor parte y bloquear algunas con su espada. Entonces el Warboss soltó su burna. Grandes olas de fuego rodearon al patriarca, haciendo que el escudo destelle. Sin embargo, esas pequeñas llamas no podrían lastimar al patriarca. 4 grandes garras acuchillan al caudillo menor, 2 garras formadas verticalmente cortan hacia abajo mientras que las 2 garras formadas horizontalmente intentan cortar al caudillo por la cintura. El Warboss logró bloquear y esquivar los ataques y se defendió, cortando al patriarca con su espada, solo para que el escudo endurecido destellara en defensa. La supermente estaba bastante dispuesta a alargar esto, pero el gran Warboss Buklau no estaba tan dispuesto. ¿Qué estás haciendo? Mátalo. Con su gran rugido de mando, cientos de orcos convergieron sobre el patriarca, y la mente suprema desató la carnicería. Las garras cortaron y cortaron a los orcos que intentaban abrumar a la gran criatura. Plasma Shield se encendió de todos los ataques. Eslugas y Shootas cubrieron al patriarca con pequeños destellos, mientras que el chopas de los Orc Boys emitía sonidos metálicos. Las espinas volaron, destrozando a los orcos e incluso el poderoso rayo prismático se usó contra los Deathcopters que volaban para atacar al patriarca. El patriarca se hizo más y más fuerte a medida que mataba a más orcos. Cada corte con sus 4 garras causaba una muerte, y cada muerte permitía al patriarca absorber el poder psíquico de los orcos, por muy bajo que fuera. Sin embargo, el escudo de plasma no se recargó a través de ese poder, ni su carne se reparó cuando los orcos finalmente rompieron el escudo y cortaron a la gran criatura. La supermente estaba planeando otra cosa. Rugiendo con un terrible temblor psíquico, el patriarca soltó 6 ráfagas de tormentas psiónicas, eliminando instantáneamente a los orcos que lo rodeaban. Jadeando por el agotamiento y las heridas, el patriarca gruñó a los orcos que se reunieron una vez más. Entonces apareció el gran caudillo. Fue una pelea de propaganda.
Ja, ja. Buclaw no vino solo. Todavía estaba montando ese tanque saqueado. Fuego. Auge. El caparazón del tanque saqueado se estrelló contra el patriarca, obligando a la criatura a retroceder y causándole una herida grave. Sin escudo endurecido, tales ataques fueron devastadores. Sin embargo, la mente suprema tenía otros planes. La mente suprema sabía que el patriarca era una causa perdida y que la mayoría de los Zerg habían escapado del entorno inmediato. Había un plan de respaldo para una criatura tan valiosa como un patriarca, pero la mente suprema no estaba segura de la viabilidad de este plan. Sin embargo, no había otra manera, y la mente suprema ejecutó la autodestrucción del patriarca. Desde el cuerpo del patriarca, una docena de semillas de Broodling dispararon contra las filas de los orcos, liberando instantáneamente a unos 50 Broodlings. Sin embargo, estos Broodlings no eran más que una distracción. El patriarca se metió en el suelo, sabiendo perfectamente que sin una distracción prolongada, los Weird Boys, los Warboss y los Mechboys encontrarían al patriarca incluso bajo tierra. El propósito de la excavación no era esconderse. En cambio, el patriarca hizo un sorprendente ataque de madriguera, explotando desde el suelo justo enfrente del tanque saqueado y saltando lo suficientemente alto como para atacar a Warboss Buclaw. Ese es tu espíritu, chico insecto. A pesar del ataque, el Warboss Buclaw era demasiado grande y demasiado fuerte, y el patriarca era un mero caparazón de lo que era. Los orcos no se dieron cuenta, pero mientras estaba enterrado, el patriarca puso un huevo que contenía todos los cristales Kaidarin -1. El huevo eventualmente se convertiría en una especie de gusano que excavaría y se mudaría a un lugar más seguro donde incubaría al patriarca una vez más, con toda la energía acumulada en esos cristales. En cuanto al patriarca, su cuerpo explotó en una brillante explosión de múltiples tormentas psiónicas, destrozando el tanque saqueado, pero sin poder matar al Warboss Buclaw cuando saltó fuera del camino. Capítulo 28. El renovado ejército orco fue una sorpresa tanto para la mente suprema como para las matriarcas y patriarcas. La mente suprema, sin embargo, no entró en pánico. Se dio una nueva orden a las matriarcas para retrasar el ataque de los orcos tanto como fuera posible. La mente suprema ahora era plenamente consciente de lo peligrosa que se había vuelto la amenaza orca debido a la falta de inteligencia en el extremo sur. Con renovado vigor, la mente suprema incubó a casi 100 Overlords y los envió al sur, para restablecer la red de información perdida cuando la mente suprema atrajo a los supervisores para inspeccionar los reinos humanos. Mientras tanto, cada unidad Zerg nacida fue enviada hacia el sur, reuniéndose en varios lugares. Las reinas exprimieron hasta la última gota de sus hormonas para incubar más larvas, mientras que los drones trabajaron más duro para reunir la mayor cantidad de recursos posible. Por supuesto, los Zerg habían acumulado una cantidad increíble de recursos biológicos y no biológicos y eran capaces de producir sus criaturas en masa. Los ultraliscos nacieron por docenas de cada colonia, y las cucarachas y los hidraliscos nacieron y se trasladaron en grupos de 50 o 60. Mutalisks y Corruptors pululaban por los cielos, ya que a menudo nacían prematuramente y tenían que secarse las alas y los tentáculos antes de volverse capaces de la guerra. Criaturas secundarias como Pestilings, Lurkers, Guardianes y Broodlords también evolucionaron en masa. Hubo un caso en el que la reina local convirtió un enjambre de 300 Zerglings recién nacidos para convertirlos en Gorgelings. En cuanto a los Zerglings, siendo la tropa principal del enjambre Zerg, nacieron de colonias dedicadas y nacieron en grupos de cientos. Hubo otros preparativos contra la horda orca, ya que las colonias comenzaron a desarrollar decenas de colonias hundidas y rastreadores de espinas. Mientras todo esto sucedía, las matriarcas y los patriarcas se hicieron cargo de las colonias más al sur, un mero puñado en comparación con las colonias en la península o el extremo sur superior. Engendraron cualquier unidad que consideraran necesaria para ralentizar a los orcos, con la esperanza de atascarlos en cada paso del camino. Afortunadamente, los orcos se dividieron en decenas de clanes y tribus más pequeños una vez que estuvieron al aire libre. Aunque los comandantes Zerg no se atrevieron a desafiar directamente al Warboss Buclaw, ya que su partida de guerra contaba con casi 30.000 orcos con muchos vehículos y defcotas, los patriarcas dirigieron muchas emboscadas contra los clanes más pequeños. En cada una de esas batallas, los Zerg mostraron mejoras en su lucha contra los orcos, ya que las matriarcas analizaban continuamente los resultados de la batalla y encontraban nuevas formas de luchar contra los orcos.
Estas experiencias resultarían valiosas contra la posterior ofensiva Zerg en el extremo sur y en otras guerras contra los orcos. Mientras los Zerg libraban una guerra difícil contra el renovado número de orcos, la mente suprema estaba casi lista para incubar a Alena. Un enorme capullo, de casi 5 metros de altura y muy grueso incluso en sus raíces, palpitaba de vida. Respiraba como si respirara y 6 tubos en la parte superior del capullo lanzaban un espeso vapor verde. Alrededor de este capullo había 3 reinas, cada una de ellas mirando el capullo y acariciando su exterior con sumo cuidado y ternura. Las reinas eran criaturas psiónicas de gran potencial, y habían estado canalizando cada gota de su poder psiónico en el capullo, y cuando una reina ha sido desangrada de sus energías psiónicas, una nueva reina la reemplaza, y esto continúa de manera cíclica. De modo que el capullo nunca estuvo sin la alimentación constante de energía psiónica pura. Este capullo había tomado su lugar cerca de la colmena Omega, el verdadero cúmulo de colmena primaria del enjambre Zerg. Había estado allí durante muchas semanas, siempre con la alimentación de energía psiónica. El capullo había absorbido cada gota de ese poder, y con tal eficiencia que ni siquiera se veía una pizca de él en su exterior. Las reinas sabían que el nacimiento de esta criatura tan especial estaba tan cerca. De repente, las reinas dejaron de alimentar el capullo, y el capullo dejó de latir. ¡Mira! Alena estaba a punto de nacer de nuevo. Está cerca ahora. Susurré para mí mismo. Aunque susurro era una descripción incorrecta, quedaba un poco de humano en mí para disfrutar tales expresiones. Fueron útiles al hablar con Alena. Estaba mirando a través de los ojos de las 3 reinas que rodeaban el capullo. Definitivamente fue en los momentos finales antes del nacimiento de la nueva Alena. Escuché, a través de la increíble percepción sensorial de las reinas, que el exterior del capullo, previamente cubierto de limos transparentes, se estaba endureciendo. Grieta. El primer sonido de su nacimiento se escuchó como el crujido del capullo. Una pequeña grieta había aparecido en el exterior. Luego, la grieta aumentó de tamaño y formó una línea de grietas de forma ovalada. De las grietas se escapaba un vapor de color verde y resumaba un gel violeta claro. ¡Mira! Aquí viene. Grieta. Auge. Ruido sordo. La grieta se ensanchó y con un impacto explosivo, la forma formada por las grietas salió disparada y tiró la puerta al suelo. Dentro del capullo todavía había una espesa niebla verde, y pude verla desde los ojos de la reina. Contempla mi mayor creación hasta ahora. Alena, la nueva reina de espadas, la maestra de la perdición, la princesa del enjambre. Luego, como para responder a mi elogio, Alena salió y habló. He venido. Sirvo al enjambre. Sirvo a la mente suprema. Todos los que se enfrenten a los Zerg caerán. Bienvenida de nuevo, Alena, al mundo. Ahora, saldrás y conducirás él. ¿Realmente necesitamos hacer esto? Estaba estupefacto. Por supuesto que sí. Este es un momento histórico. No es como si nadie fuera a saber de esto. Moriré, naceré de nuevo innumerables veces, y realmente no me gusta leer este guión cada vez que renazco. Pero pasé tiempo en eso. ¿Por qué me siento un poco humano cada vez que hablo con ella? Sacudí tales pensamientos humanos y le ordené. Muy bien, Alena. Ve a matar a los orcos como órdenes, mente suprema. Alena inspeccionó el cúmulo de colmena cubierto de estiércol que tenía delante. Sus 3 ojos tomaron cuidadosamente cada pieza de información a su alrededor. Sus increíbles sentidos le permitieron oír, oler y saborear todo. Literalmente podía saborear el aire a su alrededor. No se parecía en nada a Kerrigan. La única similitud era que ambas eran mujeres, y la mente suprema había permitido que el cuerpo de Alena mostrara todo el aspecto femenino, aunque posiblemente no fue intencional. Tenía una increíble altura de 2,5 metros, con un caparazón oscuro que cubría su cuerpo como una armadura, y parecía una armadura sin partes blandas visibles que se asomaran por las grietas. Sus pies estaban cubiertos por un grueso caparazón y se parecían más a las botas de la servoarmadura de las hermanas de batalla que a los tacones altos que usaba Kerrigan. De hecho, ¿por qué un ser necesitaría tacones altos para los pies? Sus dedos tenían garras y crepitaban constantemente con energía psiónica y su caparazón brillaba ligeramente con escudos. En su espalda había 2 pares de alas huesudas, muy diferentes a las de Kerrigan. Estas alas no fueron diseñadas para atacar o pelear, pero en realidad eran una forma de antena para la proyección de sus poderes psiónicos. Las alas superiores se extenderían como las de un pájaro grande pero sin plumas ni carne. Alena podría impulsar estas alas con su energía psiónica y crear plumas formadas psiónicamente que podrían levitarla.
Aunque técnicamente, ella no batería a estas alas para volar. Ella flotaría sobre el campo de batalla o saltaría sobre los acantilados si fuera necesario. También la envolverían cuando usa la misma habilidad Blink de los Templarios Oscuros o los Stalkers. El conjunto inferior de alas huesudas se extendería como las de un insecto y formarían arcos con los que Alena podría recibir o proyectar energía psiónica. En cuanto a su capacidad de ataque cuerpo a cuerpo, la mente suprema había sido bastante generosa. Sus antebrazos eran en su mayoría huecos y una garra larga y afilada se escondía a lo largo del antebrazo hasta el codo. Se desarrollaría en la batalla, dando a Alena una versión más corta de Siblade de Sealos. Esta garra estaría revestida con energía similar a la de un templario oscuro pero con una producción de energía mucho mayor que las hojas Warp de los templarios oscuros. Además, las garras al final de sus dedos también estaban cubiertas con campos de energía similares, lo que le permitía atravesar la armadura del tanque si quisiera. Otra arma cuerpo a cuerpo sería su lengua. Su lengua saldría como un látigo real, pero cuando la lengua está ahí afuera, pequeños picos brotarían de la superficie de la lengua y crepitarían con energía Siblade y vapores de ácido altamente tóxicos. Aunque no había necesidad de armas a distancia con ella, ya que sus poderes psiónicos lo cubrirían fácilmente, la mente suprema también era generosa con esas cosas. Podía abrir el caparazón de su pecho y disparar espinas a la misma velocidad, daño y alcance que un hidralisco, excepto por la energía Warblade de alto nivel que rodea cada espina. También podría rociarse ácido por la boca y por los poros de las palmas de las manos. Todo esto, sin embargo, no era nada comparado con los increíbles poderes psiónicos que poseía. La mente suprema había cargado psiónicamente y presionado los cristales Kaidarin en formas condensadas, y los metió en el nuevo cuerpo de Alena. Tenía tanto poder psiónico como 5 infesters juntos y recuperó su energía 4 veces más rápido que un infester. De hecho, se esperaba que su ataque principal fuera un pulso de interrupción psiónica. Este ataque fue un poderoso ataque similar al de los dragones protos cuando estaban en uso. Aunque era mucho más poderosa que el ataque de un dragón, Alena era capaz de disparar estos pulsos tan rápido como los ataques de los hidraliscos y a una distancia un poco mayor. Aunque la penetración de la armadura de estos ataques fue bastante baja, los ataques fueron devastadores para la mayoría de los enemigos, ya que la carne y la armadura se trituraron juntas. Cuando se encontraba con unidades fuertemente blindadas, Alena era capaz de disparar espinas cargadas psiónicamente o usar Telekinetic Leash. Aunque le costaba, podía capturar hasta 4 objetivos y levantarlos en el aire. Mientras estaba en el aire, la correa telequinética aplicaría una presión increíble sobre el objetivo, paralizándolo. Un objetivo no blindado a menudo moriría solo por la presión. Luego, después de unos 10 segundos, Alena los derribaría de golpe, agregando mucha más energía cinética que la caída normal. Se esperaba que tal ataque paralizara incluso a los vehículos enemigos más poderosos. La tormenta psiónica fue una habilidad psiónica primaria que se le dio a Alena. Mucho más poderosa que la de un alto templario Protoss, Alena era capaz de disparar 3 de esas tormentas a la vez, cubriendo un área mayor o concentrándolas en un solo lugar. La correa telequinética sería la habilidad psiónica secundaria, pero fue la tercera y cuarta habilidad lo que realmente la hizo aterradora. La tercera habilidad era una habilidad pasiva. Cuando su cuerpo metaboliza los nutrientes y la energía psiónica, su cuerpo resuma energía psiónica en una frecuencia específica y una banda de onda que es sensible solo a los cristales Kaidarine dentro de las unidades Zerg. Este exceso de energía es suficiente para fortalecer la energía psiónica dentro de cada unidad Zerg. Una unidad Zerg dentro del área de influencia de Alena se movería más rápido, saltaría más alto y atacaría con más fuerza. La criatura también obtendría ataques psiónicos y escudo. La cuarta habilidad psiónica era algo aún más increíble y aterrador. Tomando una pista de la habilidad Vortex de Protoss Mothership y el Rich Storm del conocimiento de James, Overmindy conjuró una habilidad poderosa y altamente destructiva que no solo devastaría a todos los enemigos de Alena, sino que convertiría la Tierra en un campo de muerte que solo el enjambre puede sobrevivir. Esta habilidad fue difícil de usar para Alena. Tendría que usar sus alas inferiores para drenar la energía psiónica a un ritmo increíble. Esta tormenta de vórtice crearía un vórtice similar al de la nave nodriza, pero no desplazaría a los afectados a otra dimensión. En cambio, se verían obligados a reunirse en un espacio estrecho mientras decenas de tormentas psiónicas, la vorágine de los arcontes oscuros y explosiones de energía psiónica pura giran a su alrededor.
Solo los enemigos más duros sobrevivirían, e incluso ellos sufrirían graves heridas cuando los poderes de los dioses desgarraran su carne y alma. Para cuando termine la tormenta Vortex, las almas de los muertos formarían pequeños pilares de cristal Kaidarine que crearían pequeñas tormentas iónicas entre ellos, y el suelo se cubriría con creep que retrocedería lentamente. Ella era realmente una criatura aterradora que conocía muy poca competencia. Incluso el Rick, Argen y Volran juntos no serían capaces de enfrentarse a Alena y su poder. Ella también lo sabía. Actualmente, ella era el arsenal más poderoso del enjambre. Alena se dio la vuelta y miró otro capullo grande justo al lado del suyo. Despierta, amigo mío. El capullo se abrió de golpe ante sus palabras y Toby, en su nuevo cuerpo, salió. El vapor se elevó alrededor de su cuerpo cubierto de baba, y mientras daba cada paso hacia adelante, el caparazón se endureció y las púas crecieron hacia afuera. Las garras eran afiladas y sus 4 ojos eran igual de agudos. Toby todavía caminaba sobre 4 patas, pero ahora eran piernas dedicadas al movimiento. Frente a las patas delanteras de Toby, había un par de brazos cruzados como los brazos de una mantis, y garras que coincidían con tal descripción. Una sola garra con forma de guadaña crecía de cada uno de esos brazos, para funcionar como una garra de ataque secundaria para la garra de ataque principal más grande en la espalda de Toby, que ahora era más grande y más fuerte. Toby no obtuvo mejoras solo en su habilidad cuerpo a cuerpo. El par de glándulas de cucaracha en la base de su cuello permitieron a Toby hacer un chorro de ácido de corto alcance, mientras que su traducción de clavículas ahora llevaba sacos que disparaban la columna vertebral. Ahora podía volar una distancia corta y saltar sobre acantilados bajos, e incluso podía ocultarse si era necesario. Los escudos y el movimiento de madriguera eran un hecho y ahora podía ordenar a los erguesnos que cumplieran sus órdenes, aunque la mayoría de sus instintos ahora estaban dedicados a servir y proteger a Alena. Cuando estaba sin Alena, Toby también era capaz de convertirse en un modo raptor, parándose sobre 2 patas traseras mientras que las patas delanteras para caminar mutaban instantáneamente en un nuevo conjunto de garras de ataque. Se había convertido en el rey de los erguesnos y señor de los rapaces. Bueno, Toby, a la guerra. Saltando sobre la espalda de Toby, Alena cabalgó. Toby era ahora mucho más grande que un Zergling y mucho más fuerte. Juntos hacían una combinación perfecta. Tal era la visión de la mente suprema, y detrás de Alena y Toby, una docena de cazadores asesinos y decenas de devoradores los seguían, protegiendo a su nueva señora. La nueva generación de cazadores asesinos eran criaturas increíbles basadas en los mortales cazadores en lugar de los hidraliscos. Armadas con el mismo armamento que un Hunter, estas criaturas eran perfectas asesinas y asesinos, pero los Hunter Killers eran simplemente superiores. Solo eran al menos 40 centímetros más grandes en altura, y su caparazón era más grueso y sus garras más afiladas. Dispararon más espinas con una ira más larga y una mayor velocidad, y los cristales Kaidarin adicionales permitieron protegerse y Warblades para sus garras. Se mejoró la capacidad de camuflarse, enterrarse y moverse en madrigueras, y los Hunter Killers ahora podían saltar en el aire y atacar a sus enemigos. De hecho, ningún lictor sería capaz de desafiar a un Hunter Killer. En cuanto a los devoradores, no eran simplemente versiones más grandes y fuertes de los erguesnos, como solían ser en el antiguo enjambre. Los nuevos devoradores eran una versión menor de Toby. Con 4 patas dedicadas para caminar y un par de garras de ataque, eran más aracnoides que insectoides. Tenían escudos, claws, capacidad para saltar, moverse en madrigueras y saltar acantilados. No solo eso, la mente suprema convirtió a los devoradores en animales de carga con mentalidad de manada. Moviéndose en grupos de al menos 5, forman una pequeña mente colmena, un subconjunto vinculado a la supermente más cercana. Usando la supermente o sus primos como relés y procesador central, los devoradores cazan y matan de la manera más despiadada y aterradora. Sin la supermente interfiriendo directamente con la guerra en el norte, el bastón fue devuelto a las fuerzas del caos una vez más. Excepto por muy pocos comandantes excepcionales y varios comandantes reemplazados por Spillings, las fuerzas del rey comenzaron a fallar y se emitió una retirada general. Los ejércitos del rey se retiraron varios cientos de millas hacia el sur, no solo liberando los territorios conquistados, sino también perdiendo más de una docena de baronías y condados que bordeaban el norte. Los marines del caos que comandaban los ejércitos cultistas comenzaron a avanzar, aunque el nuevo frente en el oeste no lo estaba haciendo tan bien. En las fronteras occidentales del norte, los leales condujeron a los ejércitos de Berrín y sus aliados contra los marines del caos.
Con el apoyo de caballeros y soldados con armaduras pesadas y bien armadas, los marines espaciales lograron la asombrosa cantidad de 9 muertes de marines del caos, dispersando y masacrando a los cultistas después. La guerra había dado un nuevo giro, y Judanus no podía dejar de notarlo. Se enfureció con sus hermanos fugitivos que lo atacaban. Sacrificando aún más aldeanos, Judanus llamó a más marines del caos y demonios para cumplir sus órdenes. Tales actividades horrendas pronto convirtieron la tierra alrededor de la torre en un paisaje tan infernal que sería fácilmente confundido con el paisaje de un mundo demoníaco. Si esto fuera todo, entonces lo más probable es que el caos hubiera invadido el ejército del rey y eventualmente derrotado a los leales, pero sucedió algo que ni siquiera la mente suprema esperaba. Quizás fue el Waag. En el sur o algo más, pero los orcos en el extremo norte comenzaron un Waag. De los suyos. Los orcos del norte eran definitivamente menos que los orcos del extremo sur, ya que estaban en una tierra mucho menos fértil y mucho más inhóspita que las selvas y tundras del extremo sur. El extremo norte, una tierra tan grande como Madagascar pero cubierta de tundra y montañas empinadas, estaba poblada por los orcos que vivían en pequeñas aldeas en los valles entre las montañas. Estos orcos viven en una tierra y un clima tan hostiles que cada momento es una lucha por la supervivencia. Si no hubiera sido por la pura resistencia de los orcos, habrían sido eliminados cuando sus ancestros llegaron por primera vez a este mundo. Afortunadamente, aunque su número es menor que el de sus primos más prolíficos en el lejano sur, tenían un mayor porcentaje de nobs. Este fue el resultado de luchar contra docenas de criaturas aterradoras que vivían en Far North. Estos enormes nobs eventualmente hicieron la vida algo llevadera para los orcos en las últimas décadas. Los pozos de minas comenzaron a formarse, creados por el sacrificio de Gretchens y orcos menores, y finalmente, la mayoría de las aldeas orcas ahora estaban conectadas por túneles serpenteantes debajo de las montañas. Unidos a través de estos túneles, los orcos comenzaron a luchar por el liderazgo, y ahora había surgido un nuevo líder, derrotando a todos los caudillos menores. El Warboss Freeskull finalmente había unido a los orcos del lejano norte y decidió marchar hacia el sur para expandir su especie orca por todo el mundo. Los Zerg realmente no se encontrarían con este Warboss, ni pelearían con él, ya que era un problema para las fuerzas del caos y se encargarían de él, pero que este Waag. Lo que significaba la guerra era que todo se estaba estancando. El avance orco en el lejano sur se había detenido una vez más cuando las matriarcas y los patriarcas hicieron todo lo posible para retrasar a sus enemigos. Con tácticas y estrategias que aturdirían y asombrarían incluso a los comandantes más brillantes del imperio, los comandantes Zerg hicieron que los orcos pagaran un alto precio por cada centímetro de terreno que ocupaban. Las fuerzas Zerg se movían en un grupo de fuerzas de tareas pequeñas pero altamente móviles que estaban apoyadas por una sola fuerza de batalla grande y fuertemente reforzada. Cada uno de estos grupos tácticos estaba comandado por una matriarca o un patriarca, y las fuerzas especiales acosaban a los orcos hasta que el caudillo a cargo no podía soportar más el tormento. Las fuerzas orcas se lanzarían desde sus bases recién construidas o desde la posición segura que les habían quitado a los Zerg. Las fuerzas especiales Zerg luego huirían a los bosques y pantanos, dejando que los tontos orcos se dispersaran en grupos más pequeños, luego la fuerza de batalla atacaría la base principal medio vacía, atravesando a los desventurados orcos allí. Para cuando los orcos que persiguieron a las fuerzas especiales por los bosques y pantanos regresaran a su base, solo se encontrarían en medio de las ruinas humeantes de sus antiguas estructuras. El Warboss se enfurecería contra los enemigos que se fueron, pero como no hay enemigos a la vista, se calmarían. Entonces los Zerg atacarían de nuevo. Lurkers e infesters dispararían sus espinas y los huevos de Terran infestados y causarían estragos en las fuerzas de los orcos. Cuando los orcos finalmente se prepararan para repeler al enemigo dentro de su base en ruinas, las fuerzas especiales regresarían una vez más para acosarlos. Algunos de los caudillos más tontos volverían a perseguir a las fuerzas especiales y sufrirían otro día de humillación, pero para los líderes orcos más inteligentes, se tendieron trampas. Estos caudillos no permitirían que sus secuaces persiguieran a los Zergs de nuevo, sino que se consolidarían en grandes grupos solo para ser devastados por Pestelings y Gorgelings que estallaban justo debajo de ellos. Incapaces de resistir a los merodeadores, infestadores y pestelings, los orcos intentarían moverse para unirse a otra partida de guerra, con la esperanza de consolidarse en mayor número. Estarían bajo el fuego de Mutalisks y Gatlisks.
Miles de Glaive Worms se gastarían en estos orcos en retirada, y para cuando se unieran a otra partida de guerra, serían menos de una quinta parte de su fuerza original. Por supuesto, tal hazaña fue solo contra partidas de guerra más pequeñas que los comandantes Zerg pensaron que podían enfrentar. Contra bandas de guerreros más grandes, se usaron ataques de largo alcance con guardianes y señores de la progenie. Luego, cuando los Fictabomas se elevaban en el aire y atacaban a los voladores Zerg, un enjambre de azote apoyado por devoradores y corruptores se levantaba para derrotar a las unidades aéreas orcas. Los Zerg fueron superados en número, pero a diferencia de los orcos, los Zerg fueron capaces de compensar su pérdida mucho más rápido. Para los orcos, cada Fictaboma fue el trabajo de un Met y sus numerosos Gretchens durante muchas semanas, pero Scourges of the Zerg nacieron en meras horas. Cada confrontación había minado de forma lenta pero segura la destreza mecánica de las fuerzas orcas, que fue el principal impulsor del segundo avance orco. Luego, después de semanas de ida y vuelta, Alena había llegado. Liderando unas enormes y poderosas fuerzas Zerg detrás de ella, Alena llegó a las colinas del lejano sur montando a Toby. Sus 3 poderosos ojos atravesaron la distancia y encontraron sus objetivos. La partida de guerra orc bajo Warbos Gutfase había empujado más rápido que cualquier otra partida de guerra. Con más de 300 knots, 2000 boys y más de una docena de vehículos menores y 3 Locked Tanks con 6 Death Dreads, esta partida de guerra era fuerte pero pequeña. De hecho, Warbos Gutfase también era bastante inteligente y no se levantó para encontrar los cebos de los grupos de trabajo bajo un patriarca. De hecho, el uso de un engaño inteligente había destruido 2 de los 8 grupos de trabajo bajo ese patriarca. Los orcos bajo el Warbos Gutfase estaban muy complacidos al ver a Death Dreads destrozando un hidralisco. Esta partida de guerra fue la primera presa de Alena. Excelente. Veamos qué puede hacer un orco contra mí. Sí, Alena. Veremos. Sin embargo, aún quiero que tengas cuidado, no te preocupes, Toby. ¿Cómo puedo estar en peligro cuando estás conmigo? Estos orcos, el enjambre los ha subestimado lo suficiente. Se acabaron las distracciones de la mente suprema. Es nuestro momento de adaptarnos y devolverles el golpe. Estoy de acuerdo, amigo mío. Alena se giró para mirar a los cazadores asesinos y devoradores que estaban justo detrás de ella. A su vista, sin embargo, había cientos de poderosas unidades Zerg, cada una fortalecida por la presencia de Alena, enterradas bajo tierra. No creo que necesitemos ninguna táctica especial en esto. Simplemente los abrumaremos. Simplemente haga que los Ultralisks se enfrenten a sus Death Dreads sin fallar. Los Hunter Killers, con un nivel de inteligencia casi a la par de una reina, bajaron la cabeza. Sí, señora. ¿Qué tal si usamos a los Lurkers de forma más agresiva? Toby ofreció un consejo. Alena asintió y rápidamente se formó un plan en su cabeza. Haz que los merodeadores vayan detrás del enemigo. Cuando la escuadra se retire a su terreno elevado, deja que los merodeadores desaten la muerte sobre los brutales orcos a voluntad. Sí, señora. Pasaron casi 2 horas antes de que todo estuviera listo. Al igual que la personalidad de la mente suprema, las tácticas de Alena tenían la punzada de James en su interior. Los preparativos tenían que estar en su lugar antes de que se pueda hacer la huelga. Lurkers, pestilings, infesters y muchas cucarachas se habían mudado de madriguera. Se habían asentado alrededor de la colina baja sobre la que acamparon los orcos. Entonces Alena dio a conocer su presencia a los orcos. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, parece Umie. Ton. Un Umie no tiene alas. ¿Alas, eh? Debe ser uno de los bugs. ¿Un insecto de aspecto Umie? Eso suena interesante. Esta conversación fue rápidamente interrumpida por un Noob. New Boys. ¿Qué están haciendo todos aquí? Ere es un insecto de aspecto Umie. ¿Qué? ¿Es una pelea? Estoy listo para una pelea. Guaaj. Guaaj. Aquí vienen, Toby. Mátalos. Hazlos pedazos. Por el enjambre. Para el enjambre, de hecho,